Ok, ahí ya se está grabando. Entonces, les decía, hoy estamos con la tutoría número 4. Esta tutoría comprende los capítulos 5, 6, 7 y 8 del módulo 2. Es una tutoría, esta parte del libro de texto es una especie de síntesis y recoge lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Creo que les es de mucha utilidad para su investigación final. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quería consultarles si tienen alguna pregunta sobre las evaluaciones previas, sobre bueno, tengo pendiente calificarles el foro 2, que ya estaría para el martes de la siguiente semana. Pero aparte del foro, ¿hay alguna duda que tengan sobre el diario reflexivo o sobre alguna otra cuestión de las evaluaciones anteriores? Ok. Después, al final, vamos a ver si tienen dudas y hacer un pequeño repasito sobre la investigación o el proyecto de investigación final. Bueno, este módulo del 2 tiene como objetivo general identificar los cambios que promueven en la visión de la política mundial por efecto de la aparición y consolidación de los frentes oeste y este y el inicio del desarrollo de la Guerra Fría, así como el impacto de este conflicto en América Latina y otras partes del mundo durante la segunda parte del siglo XX. ¿Ok? Denme un segundo para ver. Esto es, ajá, capítulo 5, 6, 7, 8, sí, todo bien. Denme una cosita que quiero revisar aquí. Ujú, ujú. Ok, súper. Ujú. No quería confirmar si todo está bien. Ok, entonces, ese es el objetivo general. Hay primero que nada, antes de iniciar, quisiera como que hagamos ahí una recapitulación de lo que hemos visto. Como les decía, este módulo es una especie de síntesis de los procesos que hemos venido viendo en el curso a lo largo del cuatrimestre. Entonces, empezamos con la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, luego el impacto de procesos o grandes eventos como fueron la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Ok? Esos han sido como los grandes momentos que hemos visto a lo largo del curso y también que han incluido el desarrollo de las tareas que ustedes han hecho hasta el momento. Ok, el capítulo 5 de este módulo habla o plantea el concepto de estado de bienestar. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué papel juega el estado de bienestar en estos procesos que hemos estado viendo? Básicamente, el estado de bienestar fue un modelo que surgió para tratar de hacerle frente a las promesas que estaba haciendo el socialismo. Recuerden que los estados de bienestar surgen principalmente en la década de los 50 como una respuesta a la reconfiguración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Em, entonces, el objetivo de este capítulo 5 del módulo 2 es analizar el estado de bienestar, las economías socialistas y las economías en vías de desarrollo o conocidas como tercer mundo como estilos de desarrollo alternativos al liberalismo. Recuerden que habíamos visto a lo largo de las otras 3 tutorías que implicaba el desarrollo del liberalismo, así como sus características en el periodo de la segunda posguerra entre el 50 y el 80. Entonces, bueno, acá lo que pretende este capítulo es abordar cuál es el surgimiento, por qué surge, cuáles son las características de esos estados de bienestar. Entonces, el estado de bienestar, ¿cuáles son las características de este modelo de estado? Bueno, es un modelo de Estado que promueve aspectos de protección para la población, como vivienda, educación, salud, pensión, derechos laborales, bajo las ideas de que es el Estado el que debe proporcionar a la ciudadanía estos derechos. Costa Rica ha tenido una particularidad en su desarrollo histórico que implica un estado de bienestar robusto durante un tiempo.
Hay tres tipos de derechos que se sustentan en el marco de los estados de bienestar, que son los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Ok, ¿cómo se financian los estados de bienestar? Bueno, el estado de bienestar se financia basado la premisa de la redistribución, donde el estado cobra impuestos y con el dinero que recolecta lo distribuye para subvencionar esos derechos de los que estábamos hablando. ¿Cuáles son algunas metas de este tipo de estado? Bueno, tener una seguridad económica, reducir la pobreza y desarrollar el país para combatir la pobreza. Entonces, básicamente ese es el modelo que se plantea con los estados de bienestar. Sin embargo, los estados de bienestar no se asumen como entes estáticos, ¿verdad? Sino que empezaron como una idea, lo decía al inicio, alternativa al liberalismo. Conforme el liberalismo también se va cambiando y va orientándose más a un modelo neoliberal, esta idea de estado de bienestar también cambia. Y generalmente el cambio del estado está demostrado por estos aspectos que ustedes ven en la pantalla, que son el cambio demográfico, la movilidad laboral, la inestabilidad social, los modelos familiares, el crecimiento de la riqueza nacional y la democratización. Estos son aspectos que van transformando lo que significa bienestar en un momento y en un tiempo, en un momento y en un espacio específico. Como les decía, acá en el periodo del 50 y hasta el 80 hay una especie de disputa sobre sobre lo que representa sobre cómo hacerle frente a estos modelos, digamos, radicales que podrían llamarse el liberalismo y el socialismo. Y el estado de bienestar queda como un punto medio entre ambos modelos. Los países comunistas y capitalistas continúan enfrentándose en el marco de la Guerra Fría y hay una presión cada vez más fuerte del capitalismo sobre el socialismo que tiene un impacto también en toda la economía mundial y específicamente en la economía de la Unión Soviética. Entonces, ok, esto es el capítulo 5. Estamos hablando de ¿cuál es el punto más importante del capítulo 5? Entender qué papel jugaron esos estados de bienestar y qué características tuvieron. ¿Alguna duda hasta acá con el capítulo 5, chicos? Ok, perfecto. Vamos con el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de la dimensión económica de la globalización. Este periodo del 50 hasta el 80 y 90 es un periodo de mucha tensión y de transformación mucho más rápida que en periodos anteriores. Entonces, en este capítulo se pretende analizar qué sucede a raíz de la caída del bloque socialista. Y el objetivo es analizar las bases socioeconómicas de la globalización contemporánea entre 1980 y el 2008, mediante el estudio del orden económico global con predominio neoliberal. O sea, cuando cae el socialismo, el sistema que toma más fuerza es el neoliberal. Un segundo, eso está un poquito lento. Ok, ¿qué implica la caída del mundo socialista? Ok, la caída del mundo socialista, chicos, pone fin a un mundo bipolar, o sea, un mundo en el que habían dos fuerzas. Ustedes podrían decir, ay, qué bien, se acabó el conflicto, ¿verdad? Pero realmente lo que vino después de la caída del mundo socialista fue que el desarrollo de Estados Unidos ya no tenía ningún contrapeso, ya no tenía límites y eso generó un desequilibrio también en la forma de organizar el mundo. Entonces hay una nueva geopolítica, eso quiere decir hay una nueva forma de organizar en el poder en el mundo. Algunas características de esta nueva geopolítica son que Europa Occidental se posiciona por sobre Europa Oriental.
Japón empieza a influir otros países de Asia económicamente, principalmente. Estados Unidos fortalece su predominio sobre América Latina. Rusia pasa a ser una potencia de segundo orden y China empieza a ascender como una nueva potencia. Estas son implicaciones de que ya no existe esta tensión entre los bloques que era muy característica de la Guerra Fría. Estos cambios que implicaron el paso de un mundo bipolar a un mundo unipolar representan, por ejemplo, la desaparición de la URSS o implican la desaparición de la Unión Soviética, un mayor número de países que asume el capitalismo como su doctrina, se acaba la Guerra Fría, se reducen los conflictos armados en Centroamérica, pero aparecen otro tipo de problemas como la migración, como la violencia. Y también empieza a posicionarse un nuevo conflicto, en este caso entre Estados Unidos y Medio Oriente. El hecho, como les decía anteriormente, de que Estados Unidos se posicione como el único polo en el mundo implica que ellos mismos estructuran casi que solos la forma de organizar la economía en el mundo. Y esto es muy propio de lo que llamamos la globalización contemporánea. La globalización contemporánea es como esa forma en la que Estados Unidos pudo tener el control económico casi que absoluto del mundo. Hay bloques económicos ahora que mueven, digamos, los mercados a nivel mundial. Sin embargo, hay países que dan un salto a un mayor desarrollo, pero otros, como por ejemplo los pertenecientes a América Latina, que sufren las implicaciones negativas de ese proceso de globalización. Ok, ¿cuáles son las características que tiene este fenómeno que llamamos la globalización? Es un fenómeno, un proceso económico, político, social y cultural que genera una mayor interconexión entre naciones. O sea, hay un mayor intercambio. No quiere decir que ese intercambio sea equitativo, sino que hay mayores volúmenes de intercambio. Algunas características que tiene ese intercambio es que crece la inversión directa, se aumenta digamos, empresas que tienen la responsabilidad compartida. Esto quiere decir que, que son empresas que se fusionan, por ejemplo, como grandes empresas que se han fusionado, como pasó con la Pozuelo, que absorbió otras empresas, como la Gallito inclusive. Se integran los mercados, tanto nacionales como internacionales, y hay una deslocación de la producción. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se produce como antes a partir de lo que cada país podía generar, sino que ahora un producto está compuesto hasta por 5 partes de diferentes regiones del mundo. Hay más inestabilidad mundial porque los países pierden su capacidad de autogestionarse. Se reducen los impuestos, pero no se reducen a todo el mundo. Se reducen los impuestos a las grandes empresas, pero las personas a nivel individual continuamos pagando los mismos impuestos. Tenemos condiciones impuestas por los organismos internacionales, como el caso del Fondo Monetario Internacional. Hay un recrudecimiento de las políticas migratorias que afecta a las personas migrantes. Hay cambios en la producción. Todos estos, chicos, son incluso temas que ustedes pueden utilizar para su ensayo final, ¿verdad? Que son características propias de este proceso de globalización. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Ok. Luego, el capítulo 7, chicos, es cómo opera todo esto en la región centroamericana, cómo opera esta globalización de la que estamos hablando, la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo, qué impacto tiene sobre América Latina y sobre Centroamérica ese proceso. Esa es una pregunta que esperamos que ustedes puedan pues abordar.
El objetivo de este capítulo 7 dice analizar la relación entre la globalización contemporánea, o sea, ese fenómeno del que hablamos anteriormente, y Centroamérica, a partir del estudio de las transformaciones económicas y de su impacto social, en el periodo que va de 1980 al 2009. En el contexto de una nueva vinculación Estados Unidos-América Latina, producto de esos cambios que hablamos en los capítulos anteriores. Entonces, Centroamérica ha tenido una relación con Estados Unidos que ha variado según ha avanzado el siglo XX. Primero, Centroamérica tenía una relación muy fuerte con Europa por ser una colonia española y poco a poco fue transformándose a tener una relación o un vínculo con los Estados Unidos. Y ese vínculo se termina de formar a partir de la crisis del 29. Centroamérica ha tenido una economía principalmente agroexportadora que también se ha ido transformando. Ok. La crisis del 29, como les decía, provocó un impacto en la región que hizo que tuviéramos una mayor dependencia con los Estados Unidos. Tanto la crisis del 29 como la Segunda Guerra Mundial nos colocan a la región latinoamericana y a Centroamérica como socio comercial principal a los Estados Unidos. O sea, nuestro principal, digamos, núcleo de desarrollo económico. Esto continúa así por todo el siglo XX, pero la Guerra Fría como que reduce. Recuerdan que en la clase anterior yo les dije que Estados Unidos tuvo que reducir un poco y el liberalismo tuvo que reducir un poco su desarrollo. Pues cuando cae el muro de Berlín, ese panorama cambia para la región centroamericana. Acá, tal y como ustedes lo pueden ver, entre el 60 y el 80 es cuando se da un apogeo de los estados de bienestar y de los estados empresarios y luego una caída muy abrupta. Se da todo el proceso de fortalecimiento a lo interno que hablaba del estado empresario, del modelo de sustitución de las importaciones, de cómo mejorar los mercados internos. Pero en los 80, entre la crisis del petróleo y la caída del muro de Berlín, ese tren que llevaba digamos, como ese empoderamiento estatal se detiene. Espérense un segundo que esto a veces se traba. Ajá. Todo ese periodo entre 1960 y 1980 hay un intento de consolidar un mercado en la región y se dan espacios como el mercado común centroamericano, la conformación de la CEPAL, se firman tratados de integración. Sin embargo, hay una resistencia de los Estados Unidos a este proceso de integración y más bien Estados Unidos empieza a presionar porque hay un libre comercio en la región. O sea, nada de establecer convenios entre países de la región, sino más bien dar libertad para que todo el mundo produzca y consuma lo que quiera. A esto hay que sumarle, vean que aquí estamos hablando de que hay procesos en pugna. Hay un proceso de fortalecimiento estatal y por otro lado hay una presión para que el Estado no intervenga en la economía. A eso hay que sumarle un estallido en la década de los 70 y 80 de conflictos en la región, como por ejemplo la guerra civil nicaragüense, la guerra civil salvadoreña, y el posterior proceso de acuerdos de paz para poder instaurar la democracia nuevamente. ¿Cuáles son algunos logros de este periodo? Bueno, se generan mayores empleos, hay una activación de la economía y se aumentan las exportaciones porque había un apoyo a la producción interna. Sin embargo, esos procesos fueron poco sostenidos y generaron una industrialización reducida, problemas fiscales. Nos dimos cuenta que a pesar de los procesos de integración somos un mercado muy pequeño y ahí en este contexto es donde entra esa tercera ola, esa
digamos, globalización contemporánea y la consolidación del neoliberalismo. Em, Este proceso económico es acompañado de un proceso político en el que se intenta que esa conflictividad en Centroamérica se reduzca y Costa Rica ahí tiene un papel importante, especialmente a partir de la figura de Oscar Arias. Y hay una apuesta porque para que estemos bien, un poco para que la región esté bien, es necesario deponer las armas. Sin embargo, a pesar de que se lograron esos acuerdos de paz, la parte económica y social de la región estaba en crisis. No habíamos podido lograr esas oportunidades de la integración centroamericana, no habíamos logrado un desarrollo eficiente a lo interno de los estados y empiezan a presentarse muchos de los problemas económicos que hoy en día ya son críticos, especialmente en un país como Costa Rica, pero en general en la región, a pesar de que se apuesta por la paz, por los acuerdos de paz, hay un aumento de la desigualdad y una profundización de la pobreza. Y es donde se empiezan a plantear otras formas de afrontar esta situación y aquí ya se opta em, em, por la lógica del libre comercio, muy característica de la doctrina neoliberal, en la que hay instrumentos importantes como lo fueron el Tratado de Libre Comercio o el Sistema de Integración Centroamericana. Ok, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Ok, todo bien. Vean que aquí estamos viendo incluso temas que pueden ser de utilidad para el trabajo. Como les decía, ahorita vamos a repasar un poco lo del trabajo y podemos ver cuáles ideas se nos pueden ocurrir al respecto. ¿Alguno o alguna ya empezó el trabajo final de investigación? Ok, no les agarre tarde porque tenemos exactamente 2 semanas para terminarlo. Ok, y el último capítulo, chicos, se llama La crisis medioambiental del presente, el nuevo escenario de las relaciones sociedad-naturaleza-ambiente en el siglo XXI. Este capítulo lo que hace es recoger, ok, después de ese proceso que pasa la región centroamericana, que pasa el mundo, que sigue, ¿verdad? Porque se consideraba que el principal problema era el comunismo anteriormente. ¿Qué pasa cuando desaparece el comunismo y seguimos enfrentándonos a los mismos, a los mismos problemas? ¿Ok? Esa es como la pregunta que nos abre este capítulo 8. Y este capítulo 8 hace énfasis en la crisis medioambiental, porque cuando acaba todo el enfrentamiento de la Guerra Fría, la humanidad se da cuenta que estamos peleando por si somos comunistas o capitalistas y realmente en un periodo muy corto de tiempo consumimos la principal reserva de riqueza natural del planeta. Okay. Em, la, digamos, lo que hoy entendemos como equilibrio ambiental ha pasado por un proceso también de transformación. Hasta que llegamos a entender que nosotros no tenemos recursos inacabables, ¿verdad? Y que las acciones de la sociedad tienen un impacto sobre el medio ambiente. Entonces empieza a generar digamos, como una dicotomía, caminos a recorrer que optan o por el progreso o por el daño ambiental, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, ¿podemos progresar sin hacerle daño al ambiente? Bueno, aquí hay algunos factores que se plantean que es importante de considerar, como lo son el crecimiento de la población humana, el crecimiento de los patrones de consumo, la desigualdad y la satisfacción de las demandas del mercado. O sea, son 4 aspectos que podemos tomar en cuenta para entender esta relación entre progreso y daño ambiental.
algunas transformaciones que vivimos con esa globalización contemporánea de la que nos habla el texto, es, por ejemplo, el imperialismo ecológico. Eso quiere decir que es una forma recuerden que hablamos de que imperialismo responde a la palabra imperio, o sea, es como un imperio contemporáneo. Los imperios quieren ganar territorios. En este caso, el capitalismo, tal vez no un territorio como adueñarse de un país, pero sí necesita recursos para expandir los mercados. El problema es que este modelo pone la ganancia económica por encima de la protección medioambiental. Entonces, hay procesos de deforestación y de privatización de los recursos, como por ejemplo, no sé si hace poquito vieron que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el proyecto para ver si se permite en Costa Rica la minería a cielo abierto. Bueno, eso es un ejemplo de un modo de producción capitalista basado en el imperialismo ecológico, ¿verdad? Hay algunas alternativas que se oponen a esta forma de desarrollo económico, que son el conservacionismo y el preservacionismo. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales a los que nos enfrentamos actualmente? Bueno, aquí yo creo que podemos mencionar una gran cantidad. Solo algunos ejemplos pueden ser estos. Bueno, la revolución industrial arranca un proceso de cambio del paisaje tremendo, ¿verdad? Hay una transformación de paisajes en industrias. Nos enfrentamos al cambio climático, a la contaminación atmosférica, a la crisis alimentaria, a la pérdida de la biodiversidad, a la escasez de agua, a la desigualdad económica. Y bueno, uno podría pensar, ¿por qué la desigualdad económica? ¿Qué tiene que ver eso con el medio ambiente? Bueno, yo no sé si ustedes ven, por ejemplo, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo actualmente con las lluvias, ¿cuáles son las casas que más rápido se ven afectadas en una lluvia de estas? Porque no a todos se nos mete el agua. ¿A qué personas se les mete el agua y se les lleva las cosas al río? Las que están en condición precaria. Ok, a las que están de condición precaria. Muy bien, Maffer. Por eso es que aquí metemos este tema, porque la distribución de los recursos económicos afecta la manera en la que nos relacionamos también con el medio ambiente. Muchas personas tienen que construir sus viviendas en lugares que ya de por sí son riesgosos. ¿Por qué? Porque es el único lugar que tienen para vivir, o no tuvieron plata ese mes para arreglar el techo, o no tuvieron plata para comprar en el centro del pueblo, sino que tuvieron que comprar a la par del río, o no tienen plata para pagarle a alguien que cuide un chiquito y por eso el chiquito anda en un río y se termina ahogando en una crecida de río. Todos esos son aspectos que afectan de diferente forma, a pesar de ser el mismo ambiente, afecta de diferente forma a las personas. ¿Ok? Y bueno, eso era, digamos, como el cierre de este último capítulo. Lo que hace es mostrarnos un ejemplo, chicos, de cómo esas promesas de cambio que existían después del conflicto de la Guerra Fría no fueron tales. Y cómo en esta época, después de ese enfrentamiento entre las potencias, nos enfrentamos a problemáticas que siempre estuvieron, pero que no teníamos sobre la mesa de discusión. ¿Ok? Bueno, esta es la presentación de los últimos capítulos. Como les decía, esta es la última tutoría. Vamos a ponerle aquí vamos a minimizar esto y no sé si ya logran ver el PDF del trabajo. ¿Ya lo están viendo, chicos, el PDF del trabajo final? Sí, ok. Vamos a ir ok, vamos a ir a la página en la que está la actividad 4, que es la página 32. Ok, vean que el trabajo de investigación dice: de la caída británica
a la Segunda Guerra Mundial. Ok, eso quiere decir que ahí cierra, ¿verdad? Eso fue lo que vimos básicamente en la tutoría 3, pero podemos refrescar algunas cosas hoy en caso de que tengan dudas. Las instrucciones son las mismas, una portada, una introducción, pero vean que aquí habla, a pesar de que el título dice eso, dice el punto 3, analice con 3 argumentos los orígenes económicos del imperialismo contemporáneo. Eso que estamos viendo actualmente, el imperialismo contemporáneo, tiene una relación casi que con lo que vimos en la primera tutoría. ¿Por qué? Que alguien me plantee un primer elemento a pesar de que no hayan hecho el trabajo todavía. Porque eso que vimos de último tiene un vínculo con lo que hemos visto a lo largo del curso. Ujú. ¿Alguna idea? Ok, les voy a soplar. Resulta que nosotros empezamos viendo el curso cómo se desarrolla el capitalismo, cómo se crea el capitalismo y el liberalismo, a dónde y qué características tiene el liberalismo y cómo el capitalismo se sustenta en ese modelo neoliberal. Entonces yo puedo decir, ok, los orígenes económicos del imperialismo, 3 argumentos. El primer argumento es que el imperialismo contemporáneo se basa en la doctrina neoliberal y esta doctrina neoliberal surge en el marco de la revolución industrial, ¿verdad? Ese puede ser un primer argumento. Ustedes ahí tienen que poner 3 argumentos, ¿ok? Ahora decía, ¿quién me dijo por acá? Ginette, que estaba un poco pegada con la 5, dice. Analice con 2 argumentos las 6 grandes transformaciones del capitalismo entre 1873 y la Primera Guerra Mundial. Ok, vamos a ver un momento aquí. Déjenme un momento para compartirles algo. Vamos a ver. Un segundito. Ok. Entonces, vamos a ver esa segunda, cómo la podemos responder. Entonces, tenemos que esa primera, ay, ¿a dónde la tengo? Ajá. Que esa primera dice, analice con 2 argumentos las 6 grandes transformaciones del capitalismo entre 1873 y la Primera Guerra Mundial. Ok. Todo este curso ha sido sobre el desarrollo del capitalismo y el liberalismo. Entonces, tengo que fijarme muy bien en la fecha. Dice entre 1873. Ok, eso quiere decir que es después de la Revolución Francesa. Entonces yo vengo por revisar las presentaciones que tengo. Entonces, un primer evento o un elemento que yo puedo incluir aquí en esta pregunta, las 6 grandes transformaciones del capitalismo, yo podría decir que una gran transformación es la de incorporar los estados-nación como principal forma de organización del Estado, ¿verdad? Entonces ya no son monarquías, sino que ahora son estados, ¿verdad? Esa es una característica que explica el desarrollo del capitalismo. Yo puedo ir viendo, aquí el mejor ejercicio es, chicos, ustedes pueden ir viendo, voy a descargar un momento la tercera tutoría que creo que es la que más nos sirve. Ajá, aquí está.
A ver, ¿qué les puedo poner de ejemplo? Ok, yo podría decir que otra transformación, y aquí lo vamos a ver. Ujú, aquí está. Yo podría decir que otra transformación del capitalismo se dio con la primera, digamos, el desarrollo de la Revolución Rusa. Entonces, el desarrollo de la Revolución Rusa obligó, ¿verdad?, a que existiera un mundo que tenía dos sistemas y entonces implicó que el capitalismo no siguiera su desarrollo lineal, sino que tuviera que enfrentarse a otra potencia, ¿verdad? Y eso implicó una transformación en el sistema capitalista. Yo puedo ir reconstruyendo. Ahí ustedes tienen mucha apertura porque son muchos los elementos que hemos visto propios del capitalismo a lo largo del curso. Entonces pueden ser muchos aspectos. La cosa es, ustedes elijan 6 que puedan manejar. Incluso, no sé, vamos a irnos a la tercera tutoría para ponerles otro ejemplo. Ya se las pongo. Mm, ¿Qué se me hizo esta tercera? Un segundo, chicos. Ay, está compuesta súper lerda. Aquí está. Ay, déjenme ahí mientras abre. Vamos a ver aquí. Vamos a ver con esta misma. Voy a ponerles un ejemplo con esta misma. Ajá, ok. Vamos a ver con esta diapositiva. Creo que esta es bastante ilustrativa. Ok, entonces nosotros podemos ver acá. Ay, no se pasa. Ajá. En esta diapositiva, por ejemplo, que hablábamos de los procesos por los que hemos visto a lo largo del curso, que son la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Incluso esos pueden ser 6 procesos en los que el capitalismo cambió. Ahora, ustedes tienen que lograr explicar por qué. Ok, ¿cómo puede explicar la Revolución Industrial una transformación del capitalismo? ¿Cómo puede explicar la Primera Guerra Mundial una transformación del capitalismo? El periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Por ejemplo, el de la crisis del 29. Entonces, la crisis del 29, ¿qué implicó en el capitalismo que ocasionó un cambio? ¿Verdad? Por ejemplo, un cambio que hubo ahí en la crisis del 29 fue que Estados Unidos se posiciona ahora como la principal potencia capitalista, ya no tanto después de la guerra, ya no tanto Europa. ¿O qué cambio hubo en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que hay un sistema con el que el capitalismo se tiene que enfrentar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir tratando de ubicar, este es un trabajo de mucha comprensión, por eso no lo pueden hacer como un día antes, o sea, tienen que ir haciéndolo por partes porque es como la síntesis de toda la información que hemos visto. Me parece que esta lámina les puede ayudar bastante para encontrar un cambio a lo largo del proceso histórico que hemos visto con todo el curso. Ok, no sé si tienen como alguna duda más sobre esto, chicos.
Vamos a ver. Ok, Ginette, espero que le haya quedado claro. Vamos a ver acá. Hay orientaciones acá. Entonces, ese es el punto 5. El punto 5 yo creo que tal vez puede ser como como el más complicadito y vean que es el que tiene mayor puntaje porque tienen que buscar mucho, es mucha información. Ah, ok, súper, Ginés, que hayas tomado una foto de esa diapositiva. Entonces ahí te puede servir. Creo que el punto 5 es el más difícil, es el que les recomiendo hacer con más tiempo. Algunas observaciones. Muchos en el diario reflexivo perdieron puntos por no poner referencias en el cuerpo del trabajo. No basta con poner una bibliografía. Si ustedes ponen una bibliografía es porque a lo interno del trabajo utilizaron información de algún libro y esa información tiene que estar citada. Ustedes no pueden sacar información de ningún libro si no hacen un proceso de citación. Simplemente no se puede. No basta con poner la bibliografía. Entonces, tal vez ahí hacerles esa observación. Ok, ¿más dudas o consultas? Sí, ¿no? Esta es la última tutoría, chicos. De todas formas, si les queda alguna duda, está el foro, ¿verdad? El foro de dudas es para hacer consultas. Como ustedes han visto, yo he tratado de responderles de manera constante las dudas que me hacen, sino también está el inbox del correo, que es un sobrecito que está en el margen superior derecho, donde me pueden enviar mensajes privados a mí si tuvieran alguna duda. Entonces, bueno, creo que si no tienen más dudas, lo dejaríamos Profe, por... Así, adelante, Mafer. perdón, Ah, Brenda. que tenía una duda sobre la introducción, que no Ajá. escuché esa parte, que si lo recomienda hacer antes del trabajo o después de realizar el proyecto. Yo siempre, eso ya es como estilo personal, hago las introducciones al final, porque siento que ya tengo más información para redactar y no pierdo tanto tiempo ahí como pensando, uy, ¿qué pongo? Entonces yo generalmente la hago al final de que termino el trabajo, pero la pongo obviamente al principio del trabajo. Ok, perfecto. Y Ujú. una cosa más, profe, Claro. los capítulos, obviamente en el proyecto final se van a tomar en cuenta todos, los que hicimos como en las tareas y así. Em, a ver, no es que tienen que incluirlos todos, ¿verdad? Obligatoriamente, pero sí, como por ejemplo el punto 5, ¿verdad? Implica una revisión casi que de todo lo visto en la clase, entonces ahí sería que lo equilibren. No es como, si no cita algo de todos los capítulos, va a perder puntos, no, pero para que puedan hacer una pregunta como el punto 5 implica una revisión más exhaustiva, ¿verdad? Pero puede ser que alguien utilice solo, no sé, el módulo 2 y 3 para esto y no el uno, ¿verdad? Entonces puede variar esa parte. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Con gusto. Ok, más consultas. Sí, profe, yo tengo una consulta. Ujú, En la parte donde hay que hacer las tres conclusiones, ujú. ¿ahí también tengo que incluir una conclusión general de todo el trabajo o solo específicamente lo que pide ahí, que son de la Primera Guerra, la crisis y la Segunda Guerra? En realidad ahí puede ser abierto, Maffer, nada más siempre y cuando sean tres conclusiones. Ah, ok, ok, Ujú. perfecto. Eso es como una guía, ¿verdad? Pero en general esos son los temas que se ven a lo largo de este ensayo. Entonces es como una guía, no es como que tienen que ser una conclusión sobre la Primera Guerra Mundial, otra sobre la crisis y otra sobre la Segunda. Pueden hacerlo así, es una forma de hacerlo, pero también pueden ser tres conclusiones sobre el ensayo en general. Ah, ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, chicos y chicas, entonces voy a subir esta grabación
a la plataforma y quedo atenta igual para cualquier consulta de aquí al 12 que puedan hacer en el foro o que me hagan por privado en el correo de la plataforma, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Un gusto de haberles dado esta tutoría y en general de haberlos tenido como estudiantes. Nos estamos conversando de aquí al 12 y mucha suerte con ese proyecto final. Hasta luego. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, muchas gracias. Hasta luego.